Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, dice hasta el 17: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos concede de podernos reunir, de poder estar aquí para orar, clamar, suplicar por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, en esta hora hemos leído tu palabra y te rogamos que tu palabra nos ayude direccionándonos, ministrándonos, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que esta palabra nos inspire a buscar y a vivir para ti según lo que veremos en su santa palabra. Señor, te pido que tomes mi vida, que la utilice, que me utilice como un instrumento, porque toda la gloria y la honra son para ti, pues de ti viene la ciencia, el conocimiento, y todo viene de ti. Tú eres nuestro Dios eterno, el creador, el obrador de maravillas. Señor, solo tú conoces cada corazón y cada necesidad, y también los que están a través de la distancia. Señor, donde quiera que haya alguien atento a tu palabra, bendígale y ayúdale en su condición espiritual. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Hemos leído estos versículos de lo que es Génesis capítulo 27 y también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y yo quiero que veamos estos versículos y lo que meditaremos en ella en esta tarde bajo el tema ¿a qué huelen tus vestidos? ¿A qué huelen tus vestidos? El olor, aquí que la palabra en el capítulo 27, verso 27, puede interpretarse y verse como una metáfora de cómo la vida de un creyente debe reflejar la presencia y bendición divina, siendo testimonio visible. Y en este caso, que hablamos del aroma o del ungüento o del perfume, estamos hablando en este caso de testimonio olfativo de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho. También en la Biblia podemos hallar algunos pasajes en las Sagradas Escrituras, como es el Salmo 45, el versículo 8 dice: mirra, aloe y acacia exhalan tus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Simboliza entonces la santidad, la belleza, la prosperidad y la presencia de Dios. Entonces
la Biblia está aquí hablando de el aroma en las vestiduras, y esto pues no se identifica cuando se describe esa fragancia, especialmente cuando se utilizaba la mirra, el aloe y la acacia. Eran especias muy conocidas, utilizadas para este tipo de perfumes o ungüentos. Gloria al Señor para siempre. También puede presentarse o representar la unción y la bendición de Dios sobre una persona. Luego miraremos unos versículos donde nos muestra la palabra del Señor cómo se estaba preparando, se preparaba el aceite que llevaba una cantidad de especies y que exhalaba un olor agradable. Eso habla del aceite, de la unción que fue requerida y ordenada por Dios de prepararse exclusivamente para un propósito como era la unción. Gloria al Señor. También en algunos contextos el aroma de las vestiduras puede referirse a la adoración, a la alabanza a Dios, y también como la influencia, especialmente aquella influencia sana, buena, o lo que normalmente se le dice positiva, que una persona puede tener sobre los demás. Gloria al Señor. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, el apóstol Pedro tenía un liderazgo. El liderazgo por lo general se define como influencia sobre otros. Y Pedro tenía esa influencia y en ocasiones la utilizó para bien, pero también la utilizó para mal, como fue el caso de Juan capítulo 21, versículo 3, cuando él, después de la resurrección, le expresa, o sea, piensa en voz alta y dice: me voy a pescar. Y entonces influenció a los demás de tal manera que ellos dijeron: nosotros también iremos contigo. O sea, eso es una influencia. Una persona puede influenciar en otra o en muchas, para bien o para mal. Y es en ese caso que también puede verse el aroma de las vestiduras, puede referirse a esa influencia que una persona tiene sobre otras. Gloria al Señor. Así que el capítulo 27 de Génesis, el verso 27, pues forma parte de la narrativa de cómo Isaac, ya un anciano, ciego, y cree que ha llegado la hora de delegar la bendición o de transferir la bendición sobre su hijo primogénito. Y es aquí que encontramos que Esaú, pues, era el merecedor de esta bendición, pero en un momento también la tuvo en poco, la menospreció, la había vendido a su hermano, pero ahora quería pasar por alto esa negociación y entonces también robarle en cierta parte lo que él había negociado con su hermano, y su hermano Jacob termina ganándole en esta carrera y apoderándose de esa bendición que era muy importante para ellos según el conocimiento y lo que operaba en ese tiempo, y cómo también Dios seguía esa línea. Entonces usted ve que estando en esa condición, Jacob logra engañar a su padre Isaac. Isaac bendice a Jacob creyendo que era Esaú.
Gloria al Señor. El verso 27 dice que le bendijo y dijo muy claramente: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea, está hablando del olor. Por eso la palabra del Señor aquí dice que Jacob se acercó y le besó. Y cuando besó a su padre, entonces dice que olió Isaac el olor de sus vestidos, porque eran efectivamente los vestidos de Esaú. Amén. Jacob se disfraza, se pone la ropa, los vestidos, y como era un hombre de campo, un hombre de agricultura, un hombre que se la pasaba la mayor parte de su tiempo entre el bosque, entre el campo, pues todo eso había, ¿verdad? Ese olor se había pegado a la vestidura. Y por eso es que aquí Isaac está hablando, dice, mira, seguramente a Rebeca, a la madre, le dice: el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Gloria al Señor, amén. Entonces, usted mira que por eso estamos mirándolo como una metáfora, porque es probable que ese oler a Cristo signifique para la vida cristiana y para todo hijo de Dios después de Cristo haber venido a esta tierra, es esa unción y ese olor a Cristo. Al estar impregnados con el Señor, con la palabra y con todo lo que es el ejercicio de la adoración y de la alabanza, pues tenemos que impregnarnos de esa santidad, de esa pureza, de esa integridad y de esa vida que es la vida de Cristo. Y hay otros textos que corroboran también que no solamente es porque estamos, ¿verdad?, ahí, sino que es que el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él está con nosotros, y eso hace que tengamos esta gran bendición de oler a Cristo, de ser perfume grato para Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces estamos mirando que también ahora en Cristo, al tener este aroma o este olor de Cristo, signifique que el creyente debe vivir de tal manera que nuestras acciones y carácter reflejen el amor, la santidad y la bondad de Cristo, siendo un testimonio vivo de su presencia. Eso incluye una vida de devoción, una vida devocional, de altar, una vida de oración, una vida de adoración y de servicio a Dios y a los demás. Eso es lo que puede significar también este oler a Cristo. Entonces, por eso el tema: ¿a qué huelen tus vestidos? Amén. Porque en el Salmo 45 dice: mirra, aloe y acacia exhalan tus vestidos. O sea, hay un aroma, hay un perfume que exhalan, que salen de su vestidura. Pero aquí está diciendo Isaac: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Está hablando entonces que la vida cristiana debe ser un testimonio vivo de su presencia. Esto incluye todo lo que hacemos como hijos de Dios. También leímos en el Nuevo Testamento, que lo podemos volver a tener en cuenta
allá en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 14, está hablando, ¿verdad? Y es lo que uno puede entender, y es lo que el apóstol Pablo se imagina o visualiza, la imagen, ¿verdad?, de un desfile romano después de una gran victoria. Según se dice en la historia, los romanos, después de una conquista, de una victoria, marchaban ante el público romano. Era un desfile, era una fiesta, era una celebración, y iban con incienso. Los que iban desfilando iban con incienso, y eso hablaba de victoria, hablaba de gozo, de celebración por la conquista, por la victoria. Y detrás de ellos iban los esclavos, los que habían, ¿verdad?, tomado como rehenes, cautivos, los traían también para que les sirvieran, en este caso como esclavos. Pudo haber sido ese mismo desfile triunfal después de la derrota de Judá, cuando fue llevado cautivo por Babilonia, y detrás de los triunfadores, del rey y de todos los generales, los comandantes y todo lo que tenía que ver con el triunfo, iban desfilando y llevando incienso, oliendo incienso con especies, y iban exhalando por donde pasaban, celebrando el triunfo. El apóstol Pablo es esa idea la que él nos quiere dejar aquí, y nos habla que el creyente en el Señor es un triunfador, es una persona que ha obtenido una victoria, y es también un conquistador. Y verá lo que dice aquí el verso 14. El apóstol dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ve? Habla de ese, como ese desfile, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, oye bien, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Habla de ese desfile de los creyentes llevando esa aroma por donde quiera que vaya caminando en medio de las gentes. Entonces va exhalando de él, ¿verdad?, un aroma. ¿Y cuál es esa aroma? El conocimiento de Dios. Habla de que el creyente está llamado definitivamente a no callar, a no quedarse con la bendición, sino que donde quiera que vaya, pues vaya exhalando el perfume de Cristo a través de el testimonio, la predicación de la palabra. Porque no solamente estamos llamados a predicar en todas partes, está bien, eso es, pero debe ir acompañado de una vivencia. Es como si tenemos la vida de Cristo. Si el Señor está en nosotros, si Él vive en nosotros, estamos vivos. Por donde quiera tenemos que ir reflejando la vida del Señor, transmitiendo el conocimiento. Y aquí dice la palabra del Señor: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y él, cuando hace aquí la pregunta y está diciendo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente?, está descartando que ninguno de nosotros somos digno o suficiente
por nuestra propia cuenta que si esto ocurre es por el Señor, es por su gracia y es por su misericordia, no porque nosotros seamos realmente suficientes para esa labor y para ser grato olor de Cristo en los que se salvan. Alabanzas al Señor. Eso es lo que podemos ver en la palabra del Señor. Entonces se conoce o se puede uno extraer aquí la idea de que el creyente son aroma de Cristo, están difundiendo su conocimiento y debe ser bien percibido por las demás personas de manera diferente. Por supuesto, usted predica y hay quienes creen y hay quienes no, hay quienes aceptan y hay quienes rechazan. Entonces dice, es diferente la reacción. ¿Por qué? Porque es dual. Esto que usted porta en su vida es dual. Es para bendición del que cree, para vida del que cree, pero también para muerte y condenación del que no cree. Eso es lo que un creyente transmite cuando presenta el mensaje y cuando vive a la altura del Evangelio. Entonces, es aroma de Cristo y será bendición para los que creen, pero también los que no hallarán tropiezo, encontrarán dificultad, rechazo y todas estas cosas, pero eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer por donde quiera que pasemos, y entonces la verdad, no somos suficientes. Si algo podemos hacerlo es por el Señor y por su gracia, y no tenemos por qué tomarnos esto como si fuera nuestro. Gloria al Señor, amén. También cuando Isaías habla del olor del campo que Jehová ha bendecido, que así olían las vestiduras de su hijo, olor del campo que Jehová ha bendecido, pues uno puede ver que se estaba refiriendo a esa fertilidad, a esa abundancia que solo puede venir con la presencia del Señor. Y está refiriéndose a un campo bendecido, un campo fértil, a un campo que hay abundancia, ¿verdad? Esto es lo que sugiere Isaías que sería la vida de Jacob. Y usted mira que a pesar del engaño, de la astucia, pero ya a Isaías le faltó discernimiento, porque él alcanzó a poner en evidencia que había algo que no estaba bien, porque escucha la voz de Jacob, pero luego toca las manos y dice, y manos de Esaú. Estamos hablando del típico engaño. Ese es el típico engaño que muestra una apariencia que no es cuando es otra. ¿Verdad que sí? Cuando se le puede decir así en una forma simulada, es que fulano es la voz de Jacob y manos de Esaú, está hablando, es que él no está siendo sincero, él no está hablándonos la verdad, él no está actuando de la manera correcta. Sin embargo, aunque su ceguera, él detectó que no era lo mismo que palpaba. La voz no concordaba con lo que palpaba. ¿Y por qué pasó esto? Porque le faltó discernimiento. Y usted y yo puedo ser engañados cuando alguien se acerca a nosotros y puede hablarnos con una voz, pero en el hecho es otro. No es el que habla, es otra cosa. Entonces podemos ser engañados, puede alguien presentarnos
una apariencia de que es un creyente, pero con manos de Esaú. Amén. ¿Y cómo no caemos en esto? Si tenemos discernimiento, si podemos discernir. Pero como ya aquí Isaac, él había proclamado bendición, sería eso como el campo que Jehová ha bendecido. Entonces uno lo puede ver cumplirse en Jacob esta palabra, que sería como el campo que Jehová ha bendecido en su historia posteriormente. Uno ve cómo Dios bendijo a Jacob, cómo Dios prosperó a Jacob, cómo Dios tuvo en cuenta a Jacob, cómo vemos el plan de Dios, que se cumplió el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vemos esto? Porque cuando Esaú le dice, bendíceme a mí también, él le dice, no, no puedo, porque ya la bendición que tenía para ti se la llevó tu hermano. Y entonces él dice, Padre mío, solo una bendición había. Y Isaac le dice, sí, solo una. Y eso es lo que mucha gente cree. Y por eso a veces tenemos en poco lo que tenemos hoy. La salvación de hoy, el gozo que tenemos hoy, porque creemos, porque mucha gente, usted escucha, no, tranquila, vaya, haga esto, y después viene y ayuna y arrepiente y sigue adelante. Esas son personas que actúan como Esaú, que creen que hay muchas oportunidades, que hay muchas bendiciones, y que si se pierde esta, pues le dan otra similar y sigue adelante. Aquí quedó claro. Y él le dijo, y yo ya bendije a su hermano, y no puede revocarse. Porque lo que viene de Dios, viene y no puede ser irrevocable. Los dones, la bendición de Dios son irrevocables. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo, ¿verdad?, este hombre se inspira en el olor del vestido que llevaba en ese momento Jacob, y por eso lo bendice. ¿Qué le llamó la atención a su anciano padre? El aroma, el olor. Eso influyó en la vida de Isaac para que lo bendijera, aunque no era Esaú. Es importante mirar esto, que es la unción, la gracia, la presencia de Dios, es la que debe nunca faltarnos a nosotros. Debe ser buscada y anhelada, ¿verdad? Que esa investidura que el Señor llama, y seréis investidos, vendrá sobre vosotros y seréis llenos del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar, y quienes lo tenemos que retener para que nadie nos quite la corona. Gloria al Señor. Entonces, también si hablamos de ese aroma de Cristo, podemos ver que en la Biblia, y dimos una noción, que el aceite de la unción era una mezcla que se hacía sagrada, compuesta principalmente por aceite de oliva, especias aromáticas como era la mirra, la canela, cálamo aromático y casia. Era usado cuando se hacía esta mezcla para ungir. Era un aceite, una unción única, exclusiva. Entonces era usado para ungir personas. En este caso se ungieron reyes, se ungieron sacerdotes. Lo primero fue para sacerdotes y luego se ungieron algunos profetas. Este aceite no lo podía utilizar cualquiera.
ni se le podía aplicar a algo que no fuera dedicado a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con usar aceite. Y usted mira que hay iglesias y hay gente y pastores que le piden a la gente traer botes de aceite, y ellos oran y supuestamente quedan ungidos, y entonces esas personas, los hermanos, lo tienen en su frasco de aceite allá guardado en sus casas, y en el momento que quieren ungen con eso lo que quieren. Ungen que la casa, que la ropa, que no sé qué, y se están ungiendo a personas. Ungen la ropa, el vestido, la cama, todo de gente que no ha creído, de gente pecadora, de gente que después de esto que usted hace sigue el curso de su vida normal. No puede usar ese simulacro de la unción usted, porque primero, no todo mundo está autorizado para ello. Estudie la Biblia y verá, tenía que ser una autoridad espiritual. Y la Biblia, por ejemplo, en la única parte que habla Santiago sobre los enfermos, dice: ¿está alguno entre vosotros? Oye bien, o sea, de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos habla de liderazgo, de autoridad, del liderazgo de la iglesia, que ha sido facultado para ello. Entonces dice: y oren por él ungiéndole con aceite. Pero la gente que no conoce unge a cualquiera. Yo vi en una ocasión que tuve que reprochar que una hermana estaba ungiendo aceite porque una mascota de ella estaba enfermo, y lo estaba ungiendo que para sanidad a un animal. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Y así hay mucha gente. ¿Quién dijo que para sacar espíritus o liberar endemoniados que había que hacerlo con unción, con aceite? Cuidado, no se tome atribuciones ni se mete en problemas que Dios no le ha ordenado hacer. Si hay alguien que tenga que orar usted por alguno, dice: los que en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién tiene la autoridad para echar fuera demonios? Los que han creído en el Señor. En este caso, la iglesia del Señor. No tiene que ser una persona exclusiva. ¿Sabe por qué a veces se trata de buscar una persona exclusiva? No porque esto sea un ministerio bíblico exclusivo para una o dos o tres personas. No. Todo el que ha creído en el Señor tiene autoridad. El problema es que mucha gente que ha creído supuestamente en el Señor, pero no cree en la parte de las señales, no cree en la palabra, no se siente, ¿verdad?, como que ha recibido también esta promesa para usted, esa señal para usted como creyente, y entonces acude a otro, o porque hay cosas en su vida que usted sabe que no están correctas, y entonces él sabe que no tiene la autoridad de parte de Dios para tal momento. Por eso se cometen todas las cosas. Pero no es así, amado hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con esto del aceite de la unción. En el Antiguo Testamento, repito, que este aceite solo se utilizaba para ungir a los sacerdotes, reyes, profetas, como también el tabernáculo, como fueron los utensilios que se utilizarían allá en el altar del sacrificio, todo la mesa de los panes, todo fue ungido con ese tipo de unción. ¿Por qué? Porque iba a estar exclusivamente al servicio de Dios, porque no se unge a nadie si sigue su ruta. Por eso era a personas exclusivas. Sin embargo, hubo gente como el caso de Saúl y otros que fueron ungidos y terminaron
como si no hubieran sido ungidos con aceite. Eso quiere decir, siguiendo esa línea, uno tiene que honrar lo que recibe. Uno tiene que honrar la presencia del Señor y no puede estar metido en toda parte y no puede estar haciendo todo lo que se le venga a la cabeza, porque somos portadores de la presencia de Dios, del aroma del Señor. Amén, amado hermano. Gloria al Señor. Esa parte donde el Señor ordenó preparar la unción la encuentra usted en Éxodo capítulo 30, del verso 23 en adelante. En algunos pasajes el aroma de las vestiduras se relaciona con la adoración y la alabanza, dijimos, mostrando una expresión de amor y afecto hacia el Señor. Mire lo que dice Cantares, capítulo 4, verso 11, dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Amén. Y es muy claro, depende de usted donde más frecuenta es su olor. Imagínese usted todo el día picando ajo o machacando ajo. Por donde pasa está condimentando a la gente, ¿verdad que sí? Pues eso es un pequeño ejemplo. Es decir, que si usted está con Cristo, yo estoy con Cristo, y permanece, nuestro olor debe ser ¿a quién? La aroma debe ser de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y lógico, permítame una cuñita aquí, el Señor es muy enfático y a los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían entrar al lugar santísimo sin antes bañarse, asearse y ponerse una vestidura especial, e incluso a los sacerdotes que no les proporcionara sudor o transpirar. Eso era un mandato. También dice el escritor de los Hebreos, dice que lavemos nuestra conciencia y nuestros cuerpos con agua pura. Habla del aseo. Usted mira en el Antiguo Testamento, el Señor le ordenó, por ejemplo, al pueblo cuando estaba en el desierto, cómo tenían que ser, cómo tenían que conducirse, dónde tenían que depositar sus desechos, cómo tenían que deshacerlos. Usted lo sabe por la Biblia. Habla del aseo, de la higiene, de la limpieza. Dios es un Dios de orden y un Dios de limpieza. Por eso el creyente debe estar limpio. Amén. Y evitar por ahí esas aromas raras por ahí, extrañas, que a veces hacen sentir más mal a los demás. Gloria al Señor. Entonces aquí está hablando que gracias a Dios, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es usando esa metáfora, porque está hablando del olor, pero está también hablando de una persona, está hablando de lo que es el vestido. Entonces, pero estamos mirando también como, por ejemplo, en Juan 12, el versículo 13, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo supieron la mayoría si la casa, posiblemente grande, estaba llena? Todos no podían estar cerca de donde estaba el Señor, ni donde se acercó María. Pero ¿cómo supieron que había acontecido algo distinto, que no se esperaba nadie en aquel acontecimiento o celebración, cuando María toma, ¿verdad?, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó, todo mundo se enteró qué ocurrió, qué acto fue el que vino a brindar a aquella mujer a Jesús ungiendo sus pies. Hubieron críticas, lo que ocurre aquí, para el que cree, para el obediente, para el que ama al Señor, es para vida. Se gozaron, se sintieron bien, se sintieron cómodos, seguramente inspirados por el acto de fe de aquella mujer, pero hubo gente que lo tomó para mal. Es decir, el efecto dual que hace nuestra acción cuando queremos agradar a Dios. Unos se gozan, pero otros tropiezan, otros, ¿verdad? Somos entonces fragancia para muerte, porque eso hace que la incredulidad resalte, que ellos rechacen, que ellos se opongan, que ellos expresen lo que hay en su corazón contra lo de Dios. Amén, amado hermano. Cuando usted ve a una persona actuar de la manera correcta bíblicamente y cómo se conduce en la iglesia, usted verá que hay gente que eso los inspira, eso los ayuda, eso como que los motiva. Pero hay otras personas que en eso que están siendo bendecidos, otros, ellos están tropezando. Es el efecto dual. Por eso cuando predicamos el Evangelio y cuando vivimos el Evangelio, causamos esas dos cosas. O la gente se convierte, la gente alaba a Dios, o la gente se opone. Pero si no pasa ni la una ni la otra, hay que preguntarnos, ¿qué aroma o a qué huelen nuestros vestidos? Porque ahí está ocurriendo algo en nuestra vida. No estamos siendo ni una cosa ni la otra. No somos ni fríos ni calientes. Estamos en una especie de tibieza. Que usted puede decir, pero no se hace mal, no se hace bien. Pero esa posición neutral tampoco agrada a Dios. Esa no es la que espera y la que debe tener un creyente. Así que este aroma espiritual de Cristo tiene ese efecto dual para los que se salvan. Es un aroma de vida, atrayéndolos, inspirándolos a que busquen a Dios, a que se congregue, a que sirva, a que ayude. Amén. Pero para los que se pierden es un aroma de muerte, porque los está confrontando con su incredulidad y con el rechazo que tienen de Cristo. La Biblia dice que el que ha creído en el Señor y el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que lo rechaza ya está condenado, porque lo rechazó el único plan de salvación, de redención que Dios dejó para todo aquel que desea ser salvo y tener vida eterna. Gloria al Señor. Entonces los creyentes deben vivir en unión, lo que dice Juan capítulo 15 verso 5, que dice: separados de mí nada podéis hacer. Entonces un creyente debe vivir unido, adherido a Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Está llamado a vivir como un cuerpo, unido, sin rivalismos, sin egoísmo, porque el cuerpo con sus miembros se ayuda mutuamente. Y si uno está enfermo, adolorido, los demás se duelen. Y cuando uno se goza, los demás, el cuerpo en general, se goza. Eso es lo que espera
el Señor y la iglesia debe estar, el creyente debe estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque somos portadores de su mensaje, somos portadores de su vida, y los que nos ven tienen que percibir olor o fragancia de vida. Gloria al Señor. Se vuelve esto atractivo o desafiante. Atractivo, repito, para el que cree, para el que está en Cristo. Todo acto, toda devoción, toda entrega es visto, y los demás son, ¿verdad?, inspirados, digámoslo así, empujados a hacerlo. Pero también para el que no, entonces haya tropiezo en esto. Gloria al Señor, dependiendo de la respuesta espiritual. Digámoslo de otra manera, dependiendo de la condición espiritual de cada persona. Y el Señor dice: en una casa grande hay muchos utensilios. Unos son de madera, otros de plata, otros de oro, otros de barro. Unos son para usos viles, ¿verdad?, pero otros para usos honrosos. Ahí está. Y en una congregación puede haber muchos vasos distintos, uno de una forma, otro de otra, según la relación que la persona o ese vaso tenga con Dios, la cercanía, la relación, la unidad que muestre, el conocimiento, la fe, el anhelo. Entonces va a manifestarse tarde o temprano lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca. Cuando hablamos de estar impregnado, pues estamos hablando que significa estar en Cristo Jesús. Significa que cuando una persona está impregnado de Cristo, es porque porta la presencia del Señor. Usted mira en el caso de José, aunque no se habla del aroma allá en el caso de José, capítulo 37 de Génesis, pero sí se habla, de ahí en adelante se habla de una relación de José con Dios, o de Dios con José. Y a pesar de que pasó por los momentos más difíciles de la vida, dice: y Jehová estaba con José. Eso habla de que José fue una persona sensible, dispuesto a ser un transportador de la presencia de Dios donde quiera que estuviera, bajo la circunstancia que le tocara vivir. Eso no era negociable. Ni la mujer de Potifar quiso entrar en negociación con él a causa de la presencia que había en él, y él no negoció, porque él consideraba que lo de Dios no es negociable y que debe dársele el valor que él tiene, y que no se puede estar transfiriendo o negociando o cambiando por otras cosas triviales. Gloria al Señor. Amén. Usted mira, por ejemplo, que representa también la llenura del Espíritu Santo. Habla de que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que una persona que no habla de Cristo tiene el Espíritu de Cristo? Así que hay que escudriñarse. Usted no habla de Cristo. Es peligroso, porque cuando uno recibe, y aquí está el testimonio, recibe del Espíritu Santo,
Dice aquí la palabra que hablaban con denuedo, habla de libertad. Hablaban con libertad la palabra de Dios. O sea, se van los complejos, se va todo, las barreras que el mundo, la sociedad ha colocado en nuestra vida, paradigmas con los cuales nos hemos criado. Cuando viene la unción quema los yugos, pudre los yugos. Con la unción, el fuego de la unción quema toda barrera que nos pueda o nos quiera limitar e impedir. Y está claro por el libro de los Hechos y en las epístolas que no lo pudo callar, cerrar la boca de quienes estaban llenos del Espíritu Santo, ni la muerte, ni las cárceles, ni las autoridades civiles lo pudieron frenar. Y ellos estaban claros: no podemos callar, no podemos callar. ¿Por qué? Estaban llenos del Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo, como también el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4 al verso 8, nos habla toda la reunión allí en el aposento alto, quiénes estaban, cómo estaban, qué les llamó la atención, que dentro del número de las personas, dice, habemos de diferentes nacionalidades y cada uno le oye hablar en su propio idioma. ¿Qué ha pasado? Y era que ellos habían recibido la unción, la investidura del Espíritu Santo y hablaban en lengua, y ahí hubo, ¿verdad?, interpretación de lengua, de tal manera que no importaba el idioma. Mire nomás eso, cuando el Espíritu Santo entra en una congregación, en un país, en un lugar, no hay barrera que pueda detener la influencia y el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Esto también nos conecta con otras escrituras y podemos ver lo que dice Romanos, el capítulo 12, verso 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Está diciendo: presentéis un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Si usted mira que hay una similitud a los sacrificios del Antiguo Testamento, descrito como esa aroma agradable. Mire ahí en su Biblia lo que dice Génesis, el capítulo 8, el versículo 21. Mire cómo reaccionó Dios cuando Noé, después de salir del arca, ofreció un sacrificio. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué? Hubo algo que motivó, y es que Noé ofreció un sacrificio a la altura, a satisfacción, al agrado de Dios. Y cuando él percibió que ese acto del corazón de Noé y de su familia estaba siendo presentado y elevado aquí desde la tierra en agradecimiento al Creador, entonces dice la palabra que el Señor habló y dijo que no volvería a destruir al hombre de esa manera. ¿Por qué? Porque el olor, el perfume, el aroma, y percibió Jehová olor grato. Eso es lo que tiene que mirarnos
cada persona, cada uno de nosotros, es perfume grato nuestra alabanza, es perfume grato nuestra adoración, es perfume grato eso que dice Hebreos también 13, sacrificios que exalten, sacrificio de labios que exalten el nombre, que glorifiquen al Señor. Eso es una forma de dejar que el Señor se agrade con lo que hacemos. Eso es lo que estamos mirando aquí, este pasaje de Génesis 8:21. Dios se agradó de Noé, del acto, de lo que él le rindió, de la gratitud que expresó, de lo que hizo. Se agradó Dios de Noé y dio una palabra y una promesa. Aquí estamos mirando. Entonces, por eso es: ¿a qué huelen nuestros vestidos? ¿Qué exhala de nuestra boca? En el libro de Cantares dice que la amada, sus palabras exhalaban aroma de miel. Habla de la dulzura, habla de esa benignidad para hablar con los demás. Entonces, tenemos que mirarnos, es revisarnos. Somos olor de vida. Expresamos ante el Señor cuando venimos frutos de labios que honren su nombre. Él se agrada de nuestra alabanza, se agrada de nuestra vida, de lo que somos aquí como lo que somos en la casa, lo que somos aquí como lo que somos en el trabajo o por allá afuera de lo que se llama culto a Dios. Es igual. ¿Cómo venimos a cantarle a Dios con un corazón de verdad, rendido, dispuesto, obediente, consagrado, rendido al Señor? ¿O lo hacemos de una manera de memoria mental, de una forma de que aparentemente nos sintonizamos, pero como dijo el Señor a través de Isaías: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí? Ahí es donde debe, como permítame usar esta expresión, aterrizar cada creyente, darse cuenta, escudriñarse, tocarse y ver que es cada uno debe preocuparse porque su vestido, porque su vida, porque todo lo que haga transmita un aroma que el Señor se agrade, que su sacrificio sea acepto al Padre, a Dios. Oh, gloria al Señor. También miremos por ejemplo uno más, Levíticos 1:9, y dice allá ese versículo en Levíticos 1:9. Hay muchos más, pero solo tomé estos dos. Y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Escuche esto: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Usted mira que una de las ofrendas más sencillas y más económicas era cuando se decía la ofrenda mecida, que era con harina, flor de harina, una harina especial, y llevaba algunas especies y se colocaba en el altar y se quemaba, y eso exhalaba un aroma agradable, y eso a Dios le agradaba. Pero no era tanto ese olor físico, era la actitud del corazón de quien venía a ofrecer lo que venía a ofrecer. De eso es que se agrada, de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, también tiene relación esta fragancia, este aroma
a lo que es la vida práctica del creyente. Y eso lo podemos ver representado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mire lo que dice allí de lo que es la vida práctica cuando Cristo habita en nuestro corazón. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la vida práctica. Eso es lo que debe aparecer en usted y debe aparecer en mí. Una vida práctica, una vida de fruto, porque el Señor nos trajo y nos injertó en Él, que es la vid, para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y en eso he glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice la palabra del Señor. Entonces está hablando de esa vida práctica. Y cuando nosotros como hermanos, por eso es que tenemos que distar mucho de eso. A veces la gente ha aprendido, es una religiosidad y un sectarismo, y trata a la gente si es de su grupo. Si es de su grupo, lo saludan bien, lo abrazan, lo tratan bien. Si no es, ya lo desconocen. ¿Esa qué clase de cosa es? Fariseísmo. Eso es sectarismo. Y eso no es lo que hay que tener. Eso es basura. Lo que hay que tener es el fruto del Espíritu Santo, que, como lo hemos leído, debe estar arraigado, impregnada nuestra vida de este fruto que es solo a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Eso es esa manera práctica de tratar a los demás con amor, siendo un ejemplo de integridad, siendo esto manifestaciones visibles al compartir el Evangelio a otras personas, o estamos impactando de una manera negativa con nuestro mal testimonio, con nuestro mal carácter, porque a veces no le prestamos atención. Y yo veo que hay hermanas y hermanos que han oído mucho esto, pero no cambian de carácter. No, hay que ponerle esto seriedad. Hay que ponerlo en el altar de Dios, y que el fuego de Dios queme el mal carácter, que lo cambie, que lo controle, que nos cambie. Porque de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Debe haber un cambio. Y uno ve gente, predicadores, y ve gente de muchos años, pero no, es lo mismo. Y es un mal carácter, se airan por todo. Son explosivos. Y en el momento que medio les disgusta algo, no les importa herir, no les importa tirar las cosas, no les importa hablar truanería, no les importa herir al hermano, no les importa salir y no saludarlo, no despedirse. Falta de benignidad. Entonces hay que mirar qué aroma estamos exhalando cuando nos reunimos, cuando tenemos que interactuar con otras personas, cuando tenemos que servir a otras personas. ¿Cómo servimos? ¿Estamos mostrando que en nosotros está el fruto del Espíritu de Dios, o solo hay una apariencia de religiosidad? O sea, como aquellos que hablamos como Jacob, pero tenemos manos de Esaú. Una cosa es la voz y otra cosa es la persona real. Tenemos que tener mucho cuidado, porque un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 14, dice el apóstol Pablo, dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, vestíos. O sea, que los vestidos suyos y míos
espiritualmente hablando, deben ser Cristo. Usted y yo nos tenemos que vestir de Cristo. Eso es lo que dice este versículo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso habla una vida que está vestida de Cristo, reflejando siempre, en todas partes, bajo la presión que sea, bajo las circunstancias que estemos, siempre reflejando la presencia de Dios en nuestra vida. Oh, gloria a Dios, amén. Reflejando que la bendición de Dios es sobre nuestra vida, como le dijo Isaac a Jacob: mira el olor de los vestidos de mi hijo como campo bendecido por Jehová. Eso habla de una vida bendecida por Dios. Entonces, como último punto, pudiéramos mirar que como creyentes debemos oler a Cristo diariamente. Y entonces, cuando hablamos de oler a Cristo, no se refiere a una experiencia sensorial, como mucha gente dice que hasta cayeron en éxtasis y que están por allá que no saben y hacen hasta tonteras porque están llenos de la presencia del Señor. No se está refiriendo a este tipo de experiencia sensorial o literal, no. Estamos refiriéndonos a vivir de una manera que nuestras acciones y carácter reflejen a Cristo. Porque cualquiera puede decir que tuvo una experiencia, y de hecho mucha gente dice, pero con mucho respeto, Isaías capítulo 6 nos muestra que cuando realmente hay una experiencia de este tipo, hay cambios. Porque Isaías no volvió a ser el mismo, porque vio al Señor Todopoderoso, santo y sublime. Y él cayó de rodillas diciendo: ¡ay de mí, que soy muerto! Se sentía ya, porque mis ojos han visto al Señor Jehová de los ejércitos. Y entonces el Señor mandó un ángel, tomó unas tenazas y tomó una brasa del altar y tocó sus labios y dice: esto ha quitado tu culpa. Y después dijo: heme aquí, envíame a mí. O sea, hubo un cambio. Inmediatamente en Isaías hubo lo que hasta ahora el momento no había habido: la disposición de ir y de amonestar y de hacer todo en el nombre del Señor, donde el Señor le indicara. Cuando hay una experiencia de este tipo, tiene que haber cambio. La persona no puede continuar siendo el mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos una experiencia real con el Señor? Mostrando la vida, la vivencia, la experiencia de Cristo con nuestras acciones, con lo que hacemos, cuando interactuamos. Pero tiene que ver mucho nuestro carácter. Es algo que es una marca que lleva cada uno. Y eso se refleja. Y a veces podemos ser muy prudentes y muy amorositos cuando todo marcha bien. Ahora, cuando alguien nos ponga el aguijón era aquella herramienta que usaban los aradores, los que iban con bueyes, o para llevar un ganado a determinado lugar, usaban un aguijón que es como un chusito, y lo ponían y hacía que el buey empujara. Si usted mira la palabra de Dios, hay algo que simule cuando usted habla de parte de Dios. Mire lo que la Biblia dice allá en Eclesiastés. Eclesiastés, me llama la atención este versículo, porque
está hablándonos precisamente de esa palabra de sabiduría que se puede dar cuando hay una palabra de parte de Dios. Está hablándonos de, por ejemplo, el verso 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y la palabra de un sabio, a veces cuando, sobre todo al necio, es como un aguijón. Es un piquetazo que le pega, pero duro, porque va en contra de lo que uno quiere. Pero luego dice aquí, dice claramente, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. ¿Para qué se usan clavos? Para sostener. Si usted va a colgar algo, va a poner, usted pone un clavo y sostiene, asegura. Aquí habla, dice, el aguijón es que usted está, quizás posiblemente está en su letargo, adormecido, yendo a la cosa, como dicen algunos, a media máquina. Dios me lleve, Dios me traiga, y viene una palabra, es como un aguijón que llega, vamos para adelante. O sea, lo levantan, lo despiertan, le dice: es con usted. Lo empuja. Eso es lo que hace muchas veces la palabra aquí. Cuando se expone, alguien le expone, eso viene como un aguijón. ¡Uy! Tan duro. Ay, 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 dicen algunos. Y se agachan para que pase y le pegue a otro. Amén. Pero esa es. Porque la Biblia dice algo más de esa palabra, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Pero está hablando de los clavos pegados, están hechos para sostener. Dice que en la palabra dice como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Habla de que la palabra que se da a las congregaciones debe venir de Dios. Y la palabra que viene de Dios sostiene. La palabra que viene de Dios nos ubica, no nos deja caer, nos da fuerza, nos adhiere. Y esa es la palabra de Dios, que viene, nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda para no caer, para no estar por ahí de cualquier manera. Cuando no hay palabra en una congregación, cada uno hace lo que bien le parece. Pero la palabra, cuando viene ungida con sabiduría, con contenido escritural, sostiene, endereza, pero empuja, lleva, abre los ojos, impulsa, inspira, levanta al que está ahí dormido. Gloria a Cristo Jesús, amén. Entonces, es esa experiencia que la palabra del Señor nos dice, y por eso el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso el Señor decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Cristo cumplió con la demanda del Padre, o se ofreció en sacrificio. Aquí dice la palabra del Señor: como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso no tomó venganza, por eso no permitió
que hubiera otro medio. Cuando Satanás vino a ofrecerle los reinos y todo lo que le ofreció allá en el desierto, ese no era el plan del Padre, y él no tenía por qué aceptarlo, porque él quería agradar al Padre, y él quería presentarse ante el Padre como sacrificio y como una ofrenda del cielo en olor fragante. Ese sacrificio que ofreció Cristo por usted y por mí fue a plena satisfacción del Padre, agradó al Padre, conmovió al Padre, y por eso entonces se abrieron las puertas de la gracia, se abrió la puerta de la redención. Por eso todo aquel que cree en el Señor es salvo. Él ha dicho: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y sea salvo. Aleluya. Oh, amado hermano, una vida bendecida por Dios refleja su presencia donde quiera que vaya. Amén. Por eso, este tema, ¿a qué huelen tus vestidos?, tiene esa relación de lo que hemos recibido y de lo que somos en Cristo. Y es por eso que debemos estar bien impregnados. Escuché un testimonio que me impresionó, porque se dice que los pastores que apacentan en el desierto, en cualquier parte, un rebaño de ovejas, muchas ovejas, muchos son sacrificados, corderos, en los rebaños, pero hay ovejas que al parir se mueren y queda el cordero. Nadie, así él llore, grite, haga lo que sea, nadie del rebaño se compadece. Pero entonces el pastor va y toma la sangre de un cordero que ya fue sacrificado y lo unta con esa sangre. Inmediatamente se levanta una madre sustituta a amamantarlo, sin estar impregnado por la sangre del rebaño, en este caso de uno de ahí. No puede ser amamantado y se muere, no puede ser alimentado. Pero de esa manera, entonces, todo mundo le brinda el apoyo al cordero. Hermano, eso tiene una relación. Nadie podía redimirnos, nadie nos podía prestar atención, nadie nos hacía caso, nadie podía fijarse en nosotros. Pero cuando a través de la sangre del Cordero de Cristo, ese Cordero que se dio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos lavó, nos limpió, se abrieron los cielos, se abren los cielos. Por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Oh, gloria a Dios, es mediante la sangre de Cristo que hoy somos redimidos. Y si hay olor grato a Dios en su vida y en mi vida, se debe a esa sangre. Si estamos hoy sirviendo a Dios, se debe a esa sangre. Gloria al Señor, amén, amado hermano. Esto nos debe llevar a nosotros a tener cuidado, a desear una vida transformada, a no quedarnos a la orilla, a no quedarnos ahí
solo en el ABC, quedarnos una vida religiosa, de congregarnos, de hacer algunas cositas, pero de ahí no pasa nada. No, usted tiene que mirar por esta palabra que usted necesita ser más de lo que hasta ahora es. Usted necesita que su vida sea olor fragante a Cristo, a Dios el Padre, que sea olor fragante, que la gente con la cual usted interactúa o convive puedan oler esa aroma y digan: este huele a Cristo, esta persona viene de buscar a Cristo. Aleluya. Vea la gente. A Pedro le insistían: este es de los mismos. Y él hablaba mal, decía: pero no, es de los mismos. Ve, todo el mundo, la gente, como él estaba con el Señor todo este tiempo, trascendió el aroma de Cristo. Y aunque quiso enlodarse, la gente le seguía diciendo: ustedes también es de Cristo. Aleluya. Aunque haya tenido alguna falta o esté pasando por alguna situación, en el Señor hay misericordia. Vuelve a Dios, no se aleje. Permita que la sangre del Cordero le limpie y usted comience a seguir oliendo a Cristo, que por donde quiera que vaya exhale esa aroma, esa fragancia del Señor. Aleluya. Oye, aquí está el Señor, su presencia se deja sentir. Si usted puede, levántese, levante sus manos y comience a darle gracias, porque si hoy somos diferentes es por la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy no olemos a adulterio, ni a fornicación, ni a robo, ni a mentira, ni a avaricia. Es por la gracia de Dios que estamos vestidos de Él. Oh, Babaselaya. Es porque Él nos ha vestido con su gracia. Y hoy la gente puede percibir en nosotros que hay un olor diferente, que ya no olemos a droga, que no olemos a licor, que olemos a la adoración, que olemos a la vida de consagración, a la vida de alabanza, a la vida de servicio. Aleluya, Padre. Gracias. Dígale: gracias, Señor, porque lo que yo era quedó atrás y hoy soy lo que soy por tu gracia, por tu gracia. No fueron mis méritos, no fue la religión de mis padres, no fue otras cosas, fue por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu fidelidad. Y si hoy podemos alabar y eso es agradable a tu presencia, es porque tú nos has hecho dignos de alabar tu santo nombre, de exaltar tu santo nombre.